Buenas noches, estimados colegas. Hoy día, como el tercer miércoles de cada mes, clásicamente nos reunimos en las sesiones académicas del capítulo peruano de glaucoma. Esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Jesús Jiménez Román, de nuestra hermana República de México. Lo recibimos con el honor tremendo de poder contar con la participación de él. El doctor es médico cirujano, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó la especialidad de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera de México, así como también la subespecialidad en la misma institución. Tiene un fellowship, o hizo el fellowship de glaucoma en Ophthalmic Consultants of Boston, y además cuenta con un diplomado de metodología de investigación en oftalmología y un curso monográfico del Comité de Ética para la Investigación en la Asociación para Evitar la Ceguera de México, el IAP. Además, tiene la certificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Colegio Mexicano de Oftalmología. Dentro de la experiencia laboral, actualmente él es el jefe del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México desde el 2011 hasta la fecha. Además, en la actualidad, es investigador nacional nivel 1 del SNI-CONACYT, que es el Sistema Nacional de Investigadores de México, y presidente del Comité Hospitalario de Bioética. Además, en el ámbito docente, es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en glaucoma en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, en la División de Estudios de Posgrado. En cuanto a las publicaciones, voy a omitir mencionarlas porque son innumerables, así como su participación en los libros, revistas interesadas y de mucho impacto científico desde el punto de vista de la investigación en oftalmología. Tiene múltiples capítulos en libros, múltiple participación en libros y diversos artículos publicados. Todos conocemos al doctor, no me voy a detener más en la presentación del doctor Jesús Jiménez Román, quien hoy día nos va a platicar acerca de los MIG y de la cirugía combinada de glaucoma. Jesús, para nosotros realmente es un gusto, es un placer y es un honor tenerte entre nosotros. Siempre para nosotros eres tú un referente mundial en el campo del glaucoma y un colega de nuestro muy amigo país de México. Y esta noche realmente, sinceramente, nos sentimos complacidos, la directiva del capítulo peruano de glaucoma y creo que todos los oftalmólogos del Perú que tenemos el interés en el glaucoma. Te damos la bienvenida y esperamos que sean prontas reuniones también compartidas contigo, tanto por acá como por allá. Bienvenido, Jesús, y adelante, tienes tú el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy amable por la presentación, Gustavo, Santiago, toda la Sociedad Peruana de Oftalmología en su capítulo glaucoma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues este tema es un tema que a mí me parece muy interesante, no solo por lo novedoso, sino también por lo actual. Sabemos que la presencia de los MIGs no tiene muchos años y han venido, desde mi punto de vista, a revolucionar la visión de lo que es el manejo de la cirugía combinada de catarata y glaucoma. Déjenme presentarles, permítanme un segundito porque esto está corriendo. Ahí está. Déjenme presentarles este video que lo tomé yo cuando estaba en una presentación en Portugal, en donde el presentador está haciendo esta descripción de la técnica que se usaba Raquel a principios del siglo pasado. Una técnica rápida,
en donde se extrae la catarata in toto mediante un dispositivo que es el esferifaco, y se removía completamente. Incluso sin sutura se dejaba a los pacientes. Vean ustedes, esto que en aquel momento era la cirugía moderna de catarata de segmento anterior, pues hoy contamos con una serie de elementos, de factores que hacen una cirugía no solo rápida, sino más exitosa y de una rehabilitación casi inmediata. Hablando un poco de lo que es la cirugía de catarata, pues es un problema de salud pública, al igual que el glaucoma. Y esta catarata y el glaucoma son las principales causas de ceguera en el mundo, siendo la catarata el 51% de los casos de ceguera y el 8% de glaucoma. Ambas coexisten de una forma muy importante. Vemos a nuestros pacientes que tienen glaucoma, que también tienen catarata. 30% de los sometidos a cirugía de catarata tenían glaucoma, así es que es un diagnóstico no infrecuente, como les decía. Y los pacientes que tienen catarata, un porcentaje también cercano al 20%, tenían glaucoma. Entonces, es muy importante esta coexistencia, de tal forma que también por otro lado se ha hablado acerca del impacto, la repercusión que tiene la cirugía de catarata por sí sola y la reducción de la presión intraocular. De tal forma que algunos autores han preconizado la posibilidad de que esto fuera un manejo, que no lo es. La reducción de la presión intraocular por lo regular no dura un tiempo prolongado y no debe de considerarse como parte del manejo de glaucoma. Aquí hay algunos artículos que evidencian esta reducción de la presión intraocular, que va de 2 a 4 milímetros de mercurio. Y es importante aquí mencionar que esta reducción de la presión intraocular tiene que ver mucho también con las características de la cámara anterior, es decir, su amplitud o no, la configuración del ángulo. Y esto nos lleva a determinar que muchos de los pacientes que operamos y que tienen una reducción de la presión intraocular en forma importante después de una cirugía de catarata, solamente de cirugía catarata, está relacionado precisamente a presiones altas y al tipo de glaucoma. Como decía hace un momento, pacientes que tienen cámaras estrechas y ángulos estrechos tienen mayor reducción de la presión intraocular. Y está relacionado también con esas presiones altas, como es el caso de los ataques agudos de glaucoma. Entonces, la FACO es un elemento común porque es común la catarata en el paciente con glaucoma. Y la realización de cirugía combinada o no depende de varios factores. Sabemos que en pacientes con un glaucoma severo, la trabeculectomía es un procedimiento que logra una reducción de la presión intraocular mayormente y sostenida. Por otro lado, la trabeculectomía genera un mayor riesgo de progresión a catarata si solo se hace este procedimiento. La cirugía de catarata posterior a trabeculectomía, es decir, después de que un paciente ha sido operado de trabeculectomía, pues es algo que sabemos que puede comprometer la ampolla de filtración. Es importante aquí señalar que hay diferentes estudios que muestran que la cirugía combinada evita los picos hipertensivos. Y es necesario también comentar que la doble incisión tiene también un impacto en la repercusión endotelial. Cada uno de estos artículos que he mencionado en forma breve hablan de la importancia que tiene esta coexistencia en relación a la cirugía de catarata, la cirugía de glaucoma. Y cuando hablamos de cirugía combinada, estamos hablando de criterios que van a definir si se hace o no se hace y dependiendo de las características del glaucoma que en ese momento el paciente está presentando, de la severidad
que el paciente tiene. Por ejemplo, un glaucoma leve y tiene una catarata significativa, pues, y hay un buen control de la presión intraocular, solamente FACO sería suficiente. En un glaucoma moderado, se puede hacer solo FACO siempre y cuando haya un buen control de la presión intraocular con 1 o 2 medicamentos. Pero cuando hay una falta de llegar a la presión intraocular meta con 2 o más medicamentos, es muy importante aquí plantear la cirugía combinada. En glaucomas avanzados, a veces es necesario resolver, en primer lugar, el problema de la hipertensión ocular, de la severidad de la hipertensión ocular, y si el paciente tiene catarata, pues posteriormente sería FACO. Hay algunas otras situaciones especiales que, dependiendo del criterio y del manejo del glaucoma, pues se tendrían que considerar. La cirugía tradicional del glaucoma es esta fístula que se logra ya sea a través de una trabeculectomía o de un implante valvular. Las tasas de éxito altas en términos de reducción de la presión intraocular se logran con la trabeculectomía. Hoy día, y ya estoy entrando un poco más en el tema, hay nuevos dispositivos y técnicas que engloban este concepto de mix. Este concepto de mix es precisamente aquellas cirugías AVE interno con una pequeña incisión en la que vamos a lograr una reducción de la presión intraocular. No puedo regresar. Pero bueno, y se han denominado de diferentes formas cuando es combinada con cirugía de catarata, como FACO Plus, Mix Plus, etc. Y se pueden considerar AVE externo o AVE interno dependiendo de las características y de la forma en cómo es realizado el procedimiento y en la topografía en donde se realiza este procedimiento. Por ejemplo, las AVE externo son aquellas como el Express, el Infocus, que en esta clasificación está considerado al Express y al Infocus como cirugía de mínima invasión, aunque hay discusión al respecto. Hay otras en donde se aborda el canal de Schlemm en forma externa, como las canaloplastías, y también aquellas que se hacen supracoroideas, como el Gold-Shun, el Aqua-Shun, o otros dispositivos que se han utilizado en este espacio supracoroideo. El AVE interno, pues está el SEN, que va al espacio subconjuntival, que drena el humor acuoso del espacio subconjuntival, y la cirugía angular propiamente, que son todos estos dispositivos, el iStent, el iStent Inject, el Hydrus, el Trabectome. Y por otro lado está la supracoroidea, AVE interno, con el CyPass y el iStent Supra. Quiero mencionar que tanto el CyPass como el iStent Supra, primero el CyPass, fue removido completamente desde el punto de vista comercial y en la actualidad, como ustedes ya saben, no se usa. Posteriormente, el iStent Supra, que no estaba aprobado, finalmente decidieron retirarlo la casa Glaukos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La cirugía combinada o la cirugía de catarata sola con catarata y glaucoma? Y este artículo lo pongo porque es un metaanálisis muy interesante en donde aquí se establece si existe realmente diferencia entre la reducción de la presión intraocular entre cirugía combinada contra cirugía de catarata. Y nosotros sabemos, de acuerdo a la exposición previa que acabo de mencionar o al comentario que acabo de hacer, que la cirugía de catarata por sí solo no debe considerarse como parte del manejo del glaucoma. La decisión de cirugía combinada se basa en varios elementos, como ya también lo mencionamos, y cuando se hace esta comparación y esta metaanálisis, pues se llega a la conclusión de que no hay la suficiente evidencia que la cirugía combinada para el control de la presión intraocular sea mejor o de mayor efectividad comparada a la cirugía de catarata sola. Y esto es una conclusión sorpresiva porque definitivamente nosotros en nuestra práctica consideramos que una cirugía combinada finalmente puede resolver muchos
de las complicaciones y de los problemas relacionados a una falta en el control de la presión intraocular cuando está presente también la catarata. Vean lo que antes de la presencia de los MICs, cómo se definía o cómo se consideraba la indicación de realizar una cirugía combinada o una extracción sola. Y aquí ahora se considera ya la presencia de los MICs, pues varias opciones, incluso en pacientes con daño avanzado, realizar la cirugía de catarata. Aunque tradicionalmente y desde un inicio, la cirugía MICS ha estado enfocada a la realización en pacientes con daño leve o moderado. Más recientemente se ha incorporado la idea de que en algunos casos pueda utilizarse un procedimiento mixto de minimización en pacientes con daño severo. Pero es controvertido todavía porque no hay suficiente evidencia. Aquí vemos una serie de cirugías en donde diversos cirujanos realizan procedimientos de mínima invasión, como el que pueden ver aquí arriba con Dual Blade, que por cierto es un procedimiento que realizamos desde hace muchos años, ya varios años en el hospital. Más adelante veremos los efectos en términos de reducción de la presión intraocular que hemos logrado y en donde participamos en un estudio multicéntrico. Esta cirugía angular, desde mi punto de vista, representa una mejor opción en varios sentidos. Dentro de los expositores o dentro de las cirugías más características está el iStent, el Dual Blade y también el HIFU, que son procedimientos que se utilizan con bastante frecuencia en diferentes partes del mundo. A ver, ahora, eso es. Bueno, ¿cuál es la mejor cirugía combinada en base a la reducción de la presión intraocular? A la endociclofotocoagulación también se ha considerado y desde hace muchos años como un aliado en el control de la presión intraocular, particularmente con cirugía combinada. El doctor Stein, no, se me fue el nombre ahorita, perdón. Pero se han hecho estudios desde hace mucho tiempo en donde se observa esta combinación con una reducción adecuada de la presión intraocular. Esto se realiza desde hace muchos años, insisto, y hay elementos, evidencia que comprueba esta reducción de la presión intraocular. Aquí vamos a ver pues la implantación de un iStent, que insisto, la cirugía angular, desde mi punto de vista, está cobrando mucho más preferencias en todo el mundo. Vamos a adelantar un poquito porque esto me parece que es después de la cirugía de catarata. Se llena la cámara anterior con viscoelástico y en un momento vamos a poder observar, aquí es importante hacer la profundización de la cámara anterior con el objeto de lograr una visualización adecuada del ángulo de la cámara anterior. Y con este lente logramos esa visualización. Aquí vamos a ver este iStent colocado de primera generación, en donde ustedes pueden ver cómo al desplazar dentro de la malla trabecular se inserta el dispositivo. Ahí está. A veces es complicado porque si no se suelta el obturador en forma correcta, podemos arrastrar y volver otra vez como está sucediendo aquí. Entonces tenemos que dejarlo bien colocado y aquí retiramos las pestañas que nos estaban estorbando. Ahí están, mire. Es muy importante la visualización. Y ahí está, finalmente, ahí queda
como ustedes ven, colocado el iStent en forma completa. Vean el trayecto que hicimos, porque no podíamos desprender del obturador. Y esta es una característica importante, el sangrado pequeño que hay para saber que estamos en el lugar adecuado. Entonces, aquí con iStent hay diversos autores que señalan el éxito logrado en reducción, en términos de la reducción de la presión intraocular. Es realmente, pues, controvertido, ya que hay autores que señalan un decremento importante, como es el de Fernández Barrientos, y otros apenas se logra una reducción de la presión intraocular. Aquí tenemos otro procedimiento que lo realizamos bastante frecuente en nuestro hospital, y vamos a ver aquí rápidamente un procedimiento quirúrgico que es la cirugía de catarata. Es un procedimiento convencional para remover la catarata. He adelantado todos los pasos de la cirugía de catarata para finalmente, pues nada más ver la remoción de las partes del núcleo y finalmente la colocación del lente intraocular, para que después de la colocación del lente intraocular podamos observar este procedimiento, que es el dual blade, que es el cuchillo de doble filo de K-Hook. Ahí ven la malla trabecular y pueden observar cómo tiene un tacón en donde nos apoyamos y entramos a la malla trabecular. Aquí las estrías en la córnea no permiten visualizar adecuadamente. Esto es algo sumamente importante, la visualización en todo lo que es cirugía angular. Y ahí sí ya estamos avanzando dentro del canal de Schlemm para librar esa malla trabecular, y ahí está el sangrado, que es característico. Otra de las cosas es el blanqueamiento que se obtiene después de hacer este desplazamiento e ir cortando la malla trabecular y desplazándola hacia un lado. Bueno, nosotros hicimos un estudio multicéntrico, o participamos más bien en un estudio multicéntrico de cirugía combinada, en donde ustedes pueden ver aquí el promedio de reducción de la presión intraocular a un año fue sobre 12 milímetros de mercurio, con una presión intraocular consistente incluso desde las primeras semanas, desde el primer mes. Participaron varios hospitales, varios centros. Ahí ven los médicos, los cirujanos que participaron. Y la verdad, es una práctica ya diaria en nuestro hospital hacer cirugía combinada con este dispositivo. Como les decía, este implante que parecía ser muy interesante, desafortunadamente fue removido por la casa comercial debido a las alteraciones endoteliales que llegó a presentar varios años después de que se revisaron a estos pacientes dentro del protocolo de seguimiento que tenía este proyecto. Finalmente se retiró completamente el uso de este dispositivo supracoroideo, que ofrecía grandes ventajas. Incluso nosotros lo llegamos a utilizar en pacientes de difícil control. Y aquí estamos viendo igual una técnica convencional de cirugía de catarata, en donde posteriormente, después de realizarla, voy a adelantar un poquito, ahí colocamos el lente intraocular después de la cirugía, y vamos a ver la colocación de este dispositivo en el espacio supracoroideo. Igualmente, requerimos de la reformación de la cámara anterior mediante el uso de viscoelástico, de preferencia un viscoelástico de cadenas pesadas, y ahí vemos, normalmente se colocaba
a nivel de la línea blanca de Schwalbe. Definíamos dónde estaba esa línea blanca de Schwalbe. Ahí ven cómo estamos cargando el dispositivo. Y aquí finalmente identificamos dónde está la línea blanca de Schwalbe. Perdón, la línea, el espolón escleral. Estaba aquí equivocando. Ahí está el espolón escleral. Y ahí lo introducimos. Y normalmente debía quedar 2 o 3 anillos sobresaliendo para saber que estábamos en una posición adecuada. Y ahí también un poco de sangrado, que es parte también de un signo de éxito en estos procedimientos a nivel angular. Entonces, en términos de seguridad y eficacia de esta cirugía de microincisión, realmente todavía no tenemos elementos suficientes para destacar en general que estos procedimientos tengan una seguridad. Si la técnica no es correctamente desarrollada, si insistimos mucho, por ahí tengo un video que si hay tiempo a lo mejor se los podría mostrar, de todas las complicaciones que hay con los MIGS. Entonces, el costo-beneficio también en cuestiones de evidencia no se ha visto, no se tiene toda la información para decir que en costo-beneficio puede ser una alternativa mejor que otros procedimientos. Sin embargo, considero que son alternativas que tenemos que utilizar particularmente en pacientes bien seleccionados, ¿no? Pacientes con daño leve, moderado, intolerantes a los medicamentos, que no pueden realizar un procedimiento quirúrgico más invasivo. En fin, hay alternativas que nosotros seguramente, y de acuerdo a la información que se tiene, a la evidencia que tenemos, podremos ir seleccionando en nuestra práctica diaria. Aquí este esquema es de Ike Ahmed, en donde él habla sobre la seguridad y eficacia de estos procedimientos, dándole mayor ventaja al SEN, ya que logra una mayor reducción de la presión intraocular. También se habla que algunos de estos pueden ser más seguros que otros, como el iStent. Sin embargo, un solo iStent, hay reportes en varios estudios, no parece ser en todos los casos la mejor opción. Muchas veces se requiere de colocar 2 iStent. Ahí depende mucho de las características del paciente y de la pericia del médico que esté evaluando a ese paciente. Finalmente, estas nuevas cirugías, como dice el doctor Martínez de la Casa, pues sí suponen un cambio de paradigma y son un volver al origen de lo que es la fisiología, tratando de volver al origen de esta fisiología de la malla trabecular. Realmente esperemos que esta innovación o que esta nueva visión de cómo manejar el glaucoma desde el punto de vista quirúrgico pueda darnos los resultados que nosotros queremos y queremos para nuestros pacientes. Sin duda, el hecho de emplear una nueva técnica no quiere decir finalmente que tengamos que hacerlo, aun cuando sea el candidato ideal. Hay que considerar también al paciente. Hay que ver si el hecho de hacer una cirugía no solamente va a lograr un objetivo en términos de presión intraocular, sino ver cómo le va a ese paciente, qué tan mal se siente, si realmente esa técnica es la ideal para ese paciente. En conclusión, la cirugía de catarata por sí sola reduce la presión, pero no está recomendada para el tratamiento de glaucoma. Sin embargo, la facotrabeculectomía es un procedimiento todavía en boga. Sin embargo, las complicaciones inherentes a esto pues, son mayores que las vistas, por ejemplo, los MIGS. Es una alternativa, esta cirugía combinada con MIGS, en pacientes, como decía, escrupulosamente seleccionados
En un principio, yo sugeriría fueran pacientes con daño leve y moderado. La cirugía angular, aunque está logrando un posicionamiento muy interesante, requiere de un conocimiento detallado de las estructuras angulares. Esto es relevante porque si, como ahora que yo estaba hablando de la colocación del SIPAS, confundimos la línea de Schwalbe con el espolón escleral, bueno, pues ahí hay una tragedia y hay las complicaciones que precisamente una persona que no está experimentada en evaluar las características del ángulo de la cámara anterior puede encontrar. No existe evidencia suficiente del comportamiento de la presión intraocular a largo plazo con el MIX, y el costo-beneficio con el tratamiento tópico todavía no se ha logrado definir si el uso de MIX es mejor que el tratamiento médico a largo plazo. Pero es muy probable que la cirugía combinada con MIX llegue a ser una cirugía muy popular en combinación con cirugía de catarata, de hecho ya lo es, en el manejo del glaucoma. Es recomendable siempre consultar la evidencia, pedir la opinión con el experto y ser cauto en esta selección de pacientes. Bueno, pues creo que es lo que tenía para ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Excelente, Jesús. Genial tu exposición, súper detallada. Vamos viendo que nos alcancen sus preguntas en el chat. En realidad, has dado muy buenos puntos como para que la audiencia tenga claro este tema, ¿no? Cuando tenemos los MIG, en realidad debemos de pensar en aquellos pacientes con daño leve o moderado. Estamos bien, también has hecho una revisión importante acerca de el mecanismo de acción sobre qué nivel o qué estructura del globo ocular actuando diferentes tipos de MIG. Y que es interesante poder tener presente esto para poder decidir en cuanto a la elección del glaucoma de cada paciente, ¿no? Del tipo de glaucoma de cada paciente. También es importante considerar los pacientes con ángulos abiertos, que nos van a prestar pues, un buen escenario para este tipo de insumos. Si es que estuviéramos en este escenario, un glaucoma leve o moderado, con ángulo abierto, catarata, y el costo no fuera un problema como el que probablemente en nuestros países siempre haya que considerarlo, si es que no fuera el tema del costo, digamos, en tu experiencia, ¿cuáles serían los tres mix en los cuales tú más o menos, con los cuales te manejarías como los primeros en pensar en ellos, de todo este arsenal que hoy día tenemos, ¿no? Fíjate que en esta presentación no está en micropulsos. Y yo creo que como es algo más, digo, de uso más reciente, es algo que yo también considero como una alternativa en pacientes con glaucoma, como un mix también. El otro que yo considero útil es el Dual Blade y el iStent. Estos tres es porque los hemos utilizado en México. Ahora, también dentro de la presentación, dentro de la presentación mencioné que el Express y el Infocus también han sido considerados, y hay un poco de discusión al respecto, como cirugía de mínima invasión. Creo que el Express para mí, ya no lo uso tanto, pero en su momento representó una alternativa muy buena. Para contestar y ser muy claro en la respuesta a tu pregunta, yo te diría que micropulsos para mí está siendo una alternativa súper interesante, claro, con pacientes bien seleccionados, el Dual Blade y el iStent. Genial. Y cuando tienes pacientes de ángulo estrecho, una alternativa
puede ser la endociclofotocoagulación. ¿La tienes entre tu arsenal como una de las Sí, primeras elecciones para el manejo de este tipo de pacientes? sí, sí lo usamos en cirugía combinada, como te digo, la Endociclofoto. endociclocoagulación es un procedimiento que con cirugía combinada se ha usado desde hace años, más, estoy seguro que hace más de 20 años. Yo tuve la oportunidad de ver este procedimiento de cirugía combinada cuando estoy haciendo mi fellow y creo que es una alternativa muy buena. La usamos, relativamente mucho más en pacientes con daño severo, pero creo que sí es una alternativa que debe de considerarse incluso en pacientes con daño moderado. Excelente. Hola, doctor Román, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Y ¿Qué me justo en cuentas? endociclo, ¿cuántos grados hace? ¿Utiliza las dos incisiones de facomulsificación para realizar 360 o hace 180 primero? Lo regular hacemos 180 grados en un principio. Dependiendo de la severidad del daño, podríamos hacer 360 grados. Pero inicialmente siempre usamos 180 grados. Ah, primero 180. Sí. Ya. Ah, ya. Sí, generalmente esto lo tengo como protocolo para ángulos cerrados, ¿no? Y lo utilizo en cirugías combinadas, pero de frente sí utilizo las Las dos dos incisiones, opciones. sí, y hago 360, sin Esto, riesgo de compañía, sí. esto de ángulo cerrado es muy interesante porque en un trabajo, si mal no recuerdo, de ICAMED, no solo es la cuestión de disminuir o sea, de hacer una cicloablación, sino también de hacer una rectificación de la raíz del iris. Y esto Ajá. también creo que te ayuda un poco más a mejorar el flujo de salida del humor acuoso en aquellas zonas en donde todavía no hay un cierre y puede haber una posición. Creo que Así eso es. también es un dato interesante que debe considerarse en estos pacientes, ¿no? Sí. Y ahí te quería hacer una preguntita también del iStent. ¿Siempre implantas uno o de frente ya implantas dos en estos momentos? No, fíjate que yo he implantado uno siempre. Todos los pacientes que yo he hecho en forma privada, he implantado uno con cirugía combinada y me ha ido bien en algunos, pero en otros sí, no le he implantado otro iStent porque también el tema del costo Sí, es sobre todo en los altísimo. hospitales es muy caro. Pero lo que sí te puedo decir es que tuve la oportunidad de estar haciendo una práctica de iStent Inject en pacientes. Y me dio mucho más, fue más fácil implantar el iStent Inject y además aquí vienen dos. Así Y es. desde el punto de vista de la reducción de la presión intraocular, y eso yo estoy seguro que se dieron cuenta que con un iStent en muchos pacientes no era lo mejor. Entonces idearon el iStent Inject con dos ya precargados. Incluso creo que hay una nueva generación de hasta 3. Y esto reduce, y hay estudios que hablan sobre la reducción mayor comparada con el iStent convencional con el iStent Inject. Pero, contestando claramente a tu pregunta, yo solo he usado un iStent Inject con cirugía de catarata. Porque en mi país todavía no hay stent Inject, hay el iStent convencional. Si yo tuviera el iStent Inject, usaría ese. Perfecto. Gracias. ¿No? Cuando hablamos de la endociclofotocoagulación, usualmente nosotros pensamos en una ciclodestrucción. Sí. Pero justo ahora estábamos en la discusión de hacer 180 grados o casi 360 grados utilizando ambos puertos. Entonces, aquí viene la reflexión. ¿Estaremos frente a un procedimiento ciclodestructivo? ¿Será una ciclo remodelación?
¿Qué opinión les merece ello? Ya que estamos haciendo endociclofotocoagulación directamente a los procesos ciliares en pacientes, obviamente, con visión, ¿no? Los tiempos han cambiado, a pesar de que el daño sea severo. Sí, yo creo que es una cicloablación, no una ciclo de destrucción como tal, o una ciclo disminución, digamos, de la efectividad en la producción del acoso, ¿no? En la producción de los pasos, ¿verdad? De la producción del humor acuoso. Entonces, esto te lleva a pensar que el efecto de trauma que generas al cuerpo ciliar no es tan importante y parte de ese cuerpo ciliar, porque además tú lo visualizas. Cuando te pasas de intensidad de voltaje, pues les ha pasado seguro, explotan algunos, ¿no? Que esa era la ciclofotocoagulación transescleral, que no veíamos al proceso ciliar, pero que oíamos el pop cuando pasábamos por ahí, y que eso era un signo de que realmente se estaban haciendo las cosas bien. Con la endociclofotocoagulación lo que estamos haciendo es viendo cómo se apelmaza, cómo se disminuye el volumen de ese cuerpo ciliar, pero no llegamos a destruirlo. Creo que esa es la diferencia. Sí. En la terapia láser transescleral ahora también se cuenta con la sonda iluminada, ¿no? Que también permite hacer este procedimiento mucho más preciso en lo referente a la localización. Pero obviamente en la endociclo pues lo estamos visualizando directamente. Tenemos una pregunta de la doctora Arani. Nos dice, en un glaucoma leve a moderado, ¿cómo saber a quién indicarle Cajuc y a quién iStent? Bueno, eso yo creo que es preferencia del cirujano. O sea, porque si tú has hecho más iStent que Cajuc, pues la selección es iStent. Si has hecho más Cajuc que iStent, preferiría Cajuc. Ahora, la otra cosa importante es que el iStent, y eso es algo que hay evidencia al respecto, pues no logra con una sola dispositivo. Entonces, si tú me apuras un poquito, yo te diría que el Cajuc tiene una respuesta mucho mejor porque tenemos un desplazamiento mayor en un área mayor de la apertura angular del ángulo de la cámara anterior. Entonces, Quizás podríamos decir que ambos MIG nos brindan la seguridad, que es lo que todos buscamos en estos procedimientos, digamos, de alguna forma más conservadores, o MIG como tal, pero quizás el Kahoot nos brinde un grado mayor de efectividad en el control de la presión intraocular, ¿no? Ya que usualmente pues, con el iStent se requiere a veces otra unidad, ¿no? Así es. Por ahí iba la pregunta, ¿no? Y de ahí paso al estudio multicéntrico en el que participamos, en donde las presiones después de un año con Cajuc, en donde se hace más o menos 100 grados, logras una reducción promedio de 12 milímetros de mercurio. Entonces, yo creo que está interesante eso, ¿no? Yo tengo una pregunta. Me encantó tu presentación. Primero, felicitarte porque es muy aterrizada y muy realista a como todavía aparece toda la información con muchos bombos y platillos. Pero en la realidad del centro donde tú estás, que es muy parecido también a la población pues, peruana, donde llegan casos mucho más avanzados, ¿cuál sería tu elección después, o sea, en los casos que ya no son leves a moderados? ¿Le ves futuro a estos llamados bleb mix, por ejemplo, en el tiempo? ¿Le verías futuro o crees que todavía para casos más severos los mix ya no son una alternativa y de frente podríamos ir a lo clásico, ¿no? Sin considerar el micropulso, que obviamente ya te escuché que es una preferencia tuya también, ¿no? Sí, yo voy con el micropulso, no solo voy al severo, que es con el que la mayor número de médicos empezamos, sino ahora voy un poquito más al daño leve y moderado. Pero me decías si algún mix
podría yo utilizar en daño severo. En este momento, los que más uso, no lo utilizaría en daño severo. En algún momento con se me fue el nombre ahorita, el supracoroideo, se me fue, el que está en el espacio, el CyPass, lo llegamos a utilizar en glaucomas con daño severo, con muy buenos resultados, pero los 2 o 3 pacientes que hicimos con eso, al término de los 3 o 4 meses, volvían a tener presiones altas. Entonces, no, yo no creo que en este momento podamos recomendar si no tenemos la evidencia, y sobre todo no hay evidencia a largo plazo y menos en pacientes con un daño severo. Hay que irse pianito, pero sí hay que usarlos, ¿eh? Yo sí creo que haya que usarlos. Muy bien, veamos si tenemos más preguntas. Preguntan acerca de su experiencia con GAT o AVIC. Muy buena pregunta. Fíjate que no pasé, tenemos una experiencia en el hospital de hace unos meses con GAT, no incluí eso en la presentación. Tengo otra presentación de GAT aparte, pero ha resultado sumamente interesante. Ahora que estuvimos en el simposio que estuviste tú también, pudimos observar una presentación de Maúl, en donde habla sobre las ventajas del GAT. Yo creo que es una alternativa muy interesante, no solo en niños, no solo en pacientes con glaucoma juvenil, sino también en glaucomas primarios de ángulo abierto, una excelente alternativa. Creo que se está popularizando en muchos lugares del mundo, particularmente en nuestros países, por lo barato que resulta. Y es una alternativa muy buena. Sí, definitivamente es una herramienta bastante útil, y sobre todo porque si vamos a la génesis de dónde está la mayor resistencia a la salida del humor acuoso, volvemos pues específicamente al trabéculo, ¿no? Donde está el 50% por lo menos de la resistencia, y es ahí donde nosotros estaremos actuando con un procedimiento, este tipo de procedimiento circunferencial como el GAT o el AVIC, ¿no? Sí. Prácticamente haciendo pues una ruptura de todo el trabéculo, el canal trabecular hacia la cámara anterior, ¿no? Fíjate que no sé si tengamos tiempo, perdón, pero ¿se acuerdan del video que les decía de complicaciones de mix? ¿Les gustaría...? Dale, Jesús, el tiempo es tuyo, nosotros estamos acá fascinados. Un video súper interesante, fue presentado en la academia y ganó el primer lugar. Ahorita se los muestro. Por favor, déjale en compartir pantalla al doctor Jesús Manuel. A ver dónde está. No lo veo. Ya puedes compartir pantalla, Jesús. Ahí voy. Dame un segundito, por favor. No, está bien. Perfecto. No, es que no lo veo. Dame un segundo. Lo voy a abrir para que lo podamos distinguir dónde está y cacharlo. Aquí está. Ahí está, ya, y van a ver ustedes este video que fue ganador. Ahí está. Your arrival, this is next flight 337 descending to 4,000 feet. Next flight 337, authorized for approach on runway 24L. Roger that, next 337 approach on runway 24L. Saying in aviation, a delay is better than a disaster. The same thing applies for the learning curve of MATES. You may be a beginner or an experienced surgeon, but if these are your first few hours of flying MIGs, there are a series of steps you must follow to keep these procedures as safe and effective as they're intended to be. First, study your flight plan.
You must know the eye and the orbit that you will operate on. This will help you plan ahead for special or harder conditions. In your first cases, choose patients with accessible orbits, clear corneas with normal endothelial counts, and wide open angles. Shallow, small orbits and prominent frontal and malar bones must be recognized, since they can make it hard for certain devices to be implanted from the traditional angles. Detailed gonioscopy must be performed prior to surgery to ensure that the visibility and accessibility of the structures allow for a successful procedure. In hard cataracts, be mindful of the possibility that the cornea may become opaque after phaco. Analyze the need for specular microscopy. In some cases where the risk of opacification is high, you can even perform some MIGS procedures prior to the cataract surgery. Second, make sure you have perfect visibility. Performing MIGS is like flying without instruments. You can only rely on what you see. Visibility is everything. Before your first cases, it can be very useful to perform gonioscopy in your phaco patients to understand the position of the head and tilting of the microscope, the placement of the gonio lens in the eye, and the zoom and focus needed for correct visualization of structures. An important percentage of complications can be avoided just by ensuring the right visibility. Before attempting to perform any procedure, make sure the ocular surface is adequately anesthetized. Your gonio lens is clean. There is no blood, bubbles, glove powder, or any other debris in the cornea-lens interface. Ensure the AC is filled with OVD, with no air or blood, and that the gonio lens rests on the cornea without pressure. You shouldn't see any cornea folds. If you don't have clear visibility, recheck head, eye, and microscope position, gonio lens, cornea lens interface, and AC. Do not begin until your view is crystal clear. If needed, perform damage control. If you find yourself in a rough descent, take a moment, assess the need for damage control, and follow the proper protocols. Some procedures may cause bleeding in the AC. This does not always imply that there has been a complication. Aspirate the blood with the IA cannula and pressurize the eye with an OVD. Sometimes you have to repeat these steps and wait for a few minutes before the bleeding stops completely. A pressurized eye and a little patience will stop the bleeding most of the times so that you can have an adequate view again. When you have perfect visualization of the structures one more time, analyze where the bleeding is coming from. If there are no signs of complications, continue and finish the procedure normally. If you are performing a procedure that involves implanting a device and it has been misplaced, only attempt to relocate it if you can see it clearly and have the adequate instruments to manipulate it. It is not recommended to perform blind maneuvers or to try to access the supraciliary space. If you can't find it or reach it, finish the surgery. In some cases, you can rely on imaging to find it and plan a solution depending on the case. If you are attempting to access the Schlemm canal and are unable to, make sure your AC is not overfilled, which can cause the SC to collapse and make these procedures a lot harder. The most important thing is to recognize when to stop. Remember, a delay is always better than a disaster. Always recognize when it's preferable to abort landing. Abort landing. San Diego, arrival mix 5337, initialize the birth sequence. If AC bleeding continues profusely after cleaning and pressurizing the AC, intracameral adrenaline can be an option to help stop the bleeding. If multiple attempts have been made to stop the bleeding without success, and it is clearly out of control, do not attempt to continue with the procedure. If you encounter a complication such as iridodialysis or cyclodialysis, determine the extent of the damage. In these cases, it is not recommended to follow with a MIGS if it has not yet been performed. If the cornea has turned cloudy and it does not allow adequate visibility, do not continue. Remember, MIGS is supposed to be minimally invasive and safe.
We know that during the learning curve, this is not always the case. When taking on MIGS, primum non nocere is the key. Take it slowly and remember the steps. Study your flight plan. Make sure you have perfect visibility. If needed, perform damage control. And recognize when to abort landing. Bueno, pues eso es lo que quería presentarles. Esta es una Claro y preciso. realización de nuestro servicio de glaucoma. Y sobre todo es importantísimo porque resalta que a pesar de que el común suele pensar que las cirugías mínimamente invasivas son extremadamente seguras, siempre hay una posibilidad de complicaciones, ¿no? Sí. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para el paciente y nosotros mismos, ¿no? Así es. Claro, si bien su nombre lo dice, ¿no? Es mínimamente invasivo, no deja de requerir una curva de aprendizaje, y eso es lo que hay que entender, ¿no? Porque pues lanzarse directamente a un procedimiento de esta naturaleza, una cirugía angular básicamente, y no haber hecho la curva, pues puede hacerlo totalmente contrario a su nombre, ¿no? Fíjate que no solo hacer la curva, sino reconocer las estructuras del ángulo. O sea, esto es algo fundamental. De otra forma, el desastre está ahí. Sí, yo creo que todo comienza en el consultorio. Que conocer gonioscopía, más aún, ¿no? Sí, como dice Juan Carlos, todo comienza en el consultorio. Si no le vemos el ángulo a nuestros pacientes, ahí empezamos. Sí, estamos out ahí, completamente, ¿no? Así es. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, yo estoy a sus órdenes. Bueno, en el chat está plagado de felicitaciones y agradecimiento. Juan Carlos, Santiago, Rafael, ¿tenemos alguna pregunta adicional para Jesús? Sí, solamente tenía una... perdón, Santiago. Sigue, Juan Carlos, sigue. No, sería solo... ¿qué lente de gonioscopía intraoperatoria es tu favorito? La pregunta. El Trasen. Sí. Trasen. Ok, sí. Ahí he estado probando algunos. Sí. Y el Transcend me gustó mucho cuando recién empecé con el Mix. Porque tiene unos anillos donde puedes mover el ojo, ¿no? Así es. Y de ahí probé uno que mostraste, que es el Swan Jacob. El Swan Jacob, sí. Sí. Ese es bien sensible, ¿no? Cuando lo colocas en la córnea. Pero me parece que te da una visión mucho más panorámica, mucho más bonita. ¿El Swan Jacob? Sí. Sí. Lo que pasa es que de repente también pues, está el lente que te dan, ¿no? Hay veces que no puedes. Sí, pues, es verdad. Está el Swan Jacob. El de iCamet. Claro, con ese, fíjate. Bonito también. ¿Perdón? Realmente, si tú puedes hacer bien una cirugía con uno u otro, con el que te acomodes y ya la verdad es que sí es, la visión panorámica que da el Swan Jacobs es muy interesante, pero finalmente si te acomodas con el Trasen y lo has hecho todo el tiempo, pues, adelante, no pasa nada. Claro, la verdad es que los lentes y la calidad de la imagen, la óptica ayuda mucho. Pero si el cirujano no sabe lo que va a hacer, aunque tengas equipo de primera, pues ahí estamos fallando, ¿no? Y empezamos por el ángulo, por reconocer el ángulo. Totalmente de acuerdo. Santiago, querías preguntar algo, me parece. No. En realidad solo agradecerle a Jesús, que realmente todo es todo muy claro, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Agradecerle a Jesús de antemano por su participación y la charla, como bien lo mencionó Santiago, ¿no? Muy precisa, muy clara, poniendo los puntos sobre las IES y muchos conceptos, muchos tips importantes para
para el manejo diario de esta patología. Agradecerle a los directivos del capítulo Primero de Glaucoma, Juan Carlos como presidente del capítulo, Rafael como secretario y a Santiago como vocal del capítulo. Un agradecimiento especial también a la industria farmacéutica que hoy día nos auspicia a esta reunión, Sabal, y a todos los que se han tomado el tiempo para acompañarnos esta noche. Muy agradecido a cada uno de ustedes. Los esperamos el tercer miércoles del próximo mes. Va a estar con nosotros el doctor Fabián Lerner. Y nada más, creo que le damos un abrazo virtual a Jesús con el afecto de siempre y reiterarle pues que esperemos que esas cosas vayan pasando para tenerte acá en el país y comernos un buen cevichito y disfrutar de la buena gastronomía de la cual nos enorgullecemos Y un todos. pisco sour, pues, Gustavo, también. Que sean todos mejor. Ah, Bueno, yo les quiero agradecer a Gustavo, a doctor Izquierdo, a Encinas, su invitación y a todos ustedes su presencia, e invitarlos al Congreso Nacional de Oftalmología que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida. Es el congreso que hemos denominado del reencuentro, y yo en esta ocasión seré el presidente del mismo. Entonces están invitados a través de mis compañeros. Les enviaré pues los datos y toda la información para que si ustedes están interesados puedan acudir. Y gracias. Con tacos y tequila, ¿eh? Sí, claro. Jesús, buen lugar, muchas gracias por todo. Antes de terminar, quería hacerte saber que está con nosotros presente el doctor Dino Nateri Mármol, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, quien seguramente va a querer darte un saludo antes de que cerremos la sesión, así que no quería mencionar que el doctor está con nosotros en la reunión. Doctor Dino, lo vi acá. Parece que ahí está el doctor. Buenas noches, doctor. Está con la cámara, el micro apagado. No, solamente agradecerle al doctor Jiménez por la excelente charla que nos ha dado. Como dice Gustavo, nos ha puesto los puntos sobre la CIS, nos ha dado excelentes tips, y nada, agradecerle la disposición que ha tenido de brindar sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Jiménez, y también agradecer a todos los miembros del capítulo, a Gustavo, el primer presidente, digamos, de este capítulo, a Juan Carlos, actual presidente, al vocal, a Santiago, el doctor Santiago Encinas, que actualmente es nuestro, nuestro coordinador de actividades científicas, que lo está haciendo excelente. Muchas gracias a todos por la participación. Nuevamente agradecer al doctor Jiménez, gracias por su participación, gracias por brindar sus conocimientos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, chicos, muy agradecido a todos, estamos en contacto y un abrazo virtual, Jesús, ojalá nos podamos ver pronto en físico. gracias, Jesús. Chao, chicos. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias a todos. Adiós.